Bienvenidos, amigos espectadores, que nos seguís cada semana en estos ciclos que Acción Social Católica organiza y que los organiza para deleite, para cultivo, para centrarnos en algún tema que consideramos interesante y así ir profundizando poco a poco en este mundo de inquietudes y de preguntas sobre nuestras relaciones personales, sociales, sobre el sentido de la vida, sobre las grandes cuestiones que la fe nos despierta y la relación de la fe con el mundo de la ciencia, de la cultura. Estamos ahora con el mundo del arte. Llevamos con nuestro segundo día este año dedicado precisamente a introducirnos en ese mundo de la expresión artística, que es expresión profunda de nosotros mismos. El arte no es simplemente una decoración, el arte fundamentalmente es una expresión, y una expresión muy profunda de esas cuestiones que los seres humanos, sobre todo en los momentos así más importantes y duros de la vida, afloran y surgen de nuestras profundidades inquietándonos, pues intentando entrar en esos mundos preciosos, apasionantes, inquietantes también. Pues estamos ahora con este mundo del arte dedicado a un museo. Dedicamos hoy el tema y el espacio al Museo Diocesano de Barbastro, que tiene pues, esas tres connotaciones. Es museo, es diocesano y es de Barbastro. ¿Qué connotaciones tiene este museo que tú diriges, María Puertolas, y que has tenido a bien desplazarte desde Barbastro para poder mantener nosotros esta conversación sobre lo que es ese museo, lo que ahí tenéis y cuál es el panorama expresivo de esa comarca barbastrense del Somontano y del Pirineo, que está reflejada ahí precisamente en este museo tan antiguo y precisamente por eso, por ser antiguo, pues es también historia de esa zona de nuestro Pirineo querido. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos y permitirnos en esta ventana poder presentar lo que es el Museo Diocesano Barbastro Monzón, un pequeño museo que es representativo de toda una diócesis, de esa diócesis de Barbastro Monzón, en el que podemos hacer un recorrido por 1000 años de historia, desde el románico hasta prácticamente la actualidad, ¿no? Porque tenemos obras del siglo XXI. Entonces, a través de la colección vamos a encontrar piezas de todo tipo: pintura, escultura, orfebrería, tejidos, documento gráfico. La colección es muy variada en cuanto al tipo de piezas y hay piezas de muchísima calidad, de primera línea de producción, y otras pues un poquito más populares. Todas reflejan el sentir de esos habitantes que ha habido en esa diócesis de Barbastro Monzón a lo largo de los siglos. Ha sido parte de su expresión, de su forma de comunicar su fe, y es lo que nos permite entender de dónde venimos, quiénes somos y en qué situación nos encontramos ahora. Por eso es un recorrido que es interesante y recomendable hacer. Y nos has dicho que no es un museo encerrado en una etapa de la historia, sino que está vivo y que tenéis obras del siglo XXI. Exacto. Es decir, que seguís adquiriendo y consiguiendo obras. ¿Cuál es la procedencia, así como más general, de las obras que tenéis depositadas ahí? La procedencia de las piezas es diocesana. El grueso de la colección son piezas que proceden de parroquias, de monasterios, de catedrales del territorio, de la diócesis de Barbastro Monzón. La mayoría son depósitos, están depositadas en el museo para su custodia, su conservación, su restauración en caso de ser necesaria, su investigación y sobre todo garantizar su seguridad y que esas piezas lleguen al mayor número de visitantes posibles, ¿no? Que podamos disfrutar todos de ese patrimonio. Y bueno, proceden pues eso, de pequeñas localidades de todo el territorio de la diócesis de Barbastro Monzón, localidades que no pueden conservar sus piezas en condiciones y
que están depositadas en el museo, pues para que esas tareas se puedan llevar a cabo. También hay muchas piezas que proceden de la Catedral de Barbastro, piezas que ya no se utilizan a lo mejor en la liturgia y que han pasado a ser colección del museo, piezas del monasterio de San Victorián, que ya sabemos que lamentablemente pues, sufrió muchísimo, el arte mueble estaba en riesgo y se trasladó a Barbastro para garantizar la conservación de las piezas que allí había. Sois entonces depositarios de una serie de obras de arte de procedencia rural, diríamos, de procedencia también eclesiástica, son de iglesias y monasterios fundamentalmente, están ahí precisamente para garantizar su conservación en buen estado y para poder disfrutar de ellas, así al estar agrupadas es más fácil, ¿verdad? ¿Cuándo surge la idea y la realización de este museo? Bueno, para entenderla bien nos tenemos que remontar a principios del siglo XX, ¿no? Cuando se crea la Cátedra de Arqueología en el Seminario Conciliar de Barbastro, y allí se traen ya unas cuantas piezas para garantizar su conservación y sobre todo para que, siguiendo las recomendaciones de la Santa Sede, sirvan para formar a los sacerdotes que se van a ocupar de distintas parroquias en la diócesis, sepan qué obras de arte tienen entre sus manos, cómo las deben conservar, a qué deben atender, pues para que este legado patrimonial que es tan importante dentro de la Iglesia, pues esas piezas ellos aprendan a cómo tienen que gestionarlas. Entonces ya antes del año 36 hay una incipiente colección, germen de lo que será el futuro Museo Diocesano. Después de la Guerra Civil, el patrimonio diocesano sufrió muchísimo, se perdió una enorme cantidad de obras de arte, muchas vidas humanas y también muchas obras de arte. Y en los años 50, don Santos Lalueza, que era vicario general, una persona muy entendida en temas de patrimonio cultural y un gran historiador, recorría la diócesis con el obispo y se daban cuenta que había piezas en las que no se garantizaba su conservación y que estaban como en riesgo de desaparecer, ¿no? Entonces él también hizo una labor muy importante para recuperar piezas y conservarlas, garantizar que nos hayan llegado hasta nosotros, ¿no? Esa labor la continuarían después otros, por ejemplo, ya cuando empieza a haber una idea de hacer en los años 60 un museo propiamente, como lo concebimos hoy en día, y es cuando se adaptan una serie de estancias justo encima de la cabecera de la catedral, o sea, pegado a la cabecera de la catedral, encima de la sacristía mayor, y eso verá la luz en los años 70, concretamente la inauguración del nuevo museo, concebido ya como un museo abierto con un horario fijo en el año 1978. Será nombrado conservador del patrimonio Manuel Iglesias Costa, que también hará un trabajo importantísimo de recuperación de piezas y de garantizar que esas piezas no se perdiesen. Él también no solo hará esa labor de recopilación, de recorrido de la diócesis, preocupándose porque piezas necesitaban estar bien custodiadas y que estuviesen en condiciones, sino que además va a escribir sobre todo ese patrimonio, ¿no? Nos va a dejar un legado bibliográfico fundamental para conocer la historia de nuestra diócesis. Su labor fue encomiable, además se le consideró también, o se le dio el título de director del Museo Diocesano y delegado de patrimonio. Junto a él, después, primero como ayudante y luego heredero de sus labores, era Enrique Calvera, que fue director del museo hasta hace poco, que tomó el relevo Ángel Noguero, y él también continuará con esa importantísima labor de recopilación y de estudio de todas estas piezas que se iban recuperando, ayudados también por el taller de restauración de las paules a cargo de Domingo Subías, que permitirá restaurar muchas de las piezas que entraban en el museo, pues que algunas lo hacían en condiciones pues que no eran las más apropiadas para garantizar su conservación. Entonces, la labor de todos estos predecesores ha sido fundamental para conformar lo que desde el año 2010 es la nueva realidad del museo, sito en el antiguo Palacio Episcopal, que ya es concebido como un museo del siglo XXI, que es el actual Museo Diocesano Barbastro Monzón.
llama poderosamente la atención precisamente que en ese contexto de casco histórico antiguo, este museo, que es una obra efectivamente posmodernista, ¿no? Rompiendo así de una manera ese equilibrio tan uniforme de lo que es el mundo de nuestros barrios antiguos y introduciendo ahí esas líneas tan modernas de arquitectura. ¿Cómo se pensó un museo así? Bueno, yo creo que es un contrapunto interesantísimo el que ofrece esta arquitectura tan contemporánea que tiene el museo. Al final, bueno, el edificio del museo se concibe dentro de lo que era el Palacio Episcopal, un palacio que nunca fue un palacio al uso, sino que ya cuando Barbastro recupera su condición de sede episcopal en el siglo XVI, se concibe hacer un palacio para residencia de los obispos. Se escoge este emplazamiento, está próximo a la catedral, y lo que se hace es comprar una manzana entera de edificios por parte del Concejo de la ciudad y habilitarlo como palacio, pero no hacer un edificio de nueva planta. Entonces era el compendio de varias edificaciones existentes anteriormente. Lo que sí se le hizo es dar uniformidad con una fachada exterior que representa muy bien la arquitectura civil aragonesa del siglo XVI-XVII, hecha con ladrillo, y esa galería de arcos en la parte superior, de la que todavía conservamos parte de esas fachadas, porque eso sí se conservó del palacio, y al interior digamos que era una adaptación de espacios preexistentes, nunca un palacio al uso. Cuando se plantea el colocar aquí el nuevo museo diocesano como un museo moderno, es muy complicado adaptar todo ese espacio a las nuevas pretensiones del museo. Entonces, sí que al exterior se combina la arquitectura moderna con esas fachadas originales y al interior es un museo absolutamente sorprendente cuando cruzas la puerta, porque es importante el contenido, evidentemente, del museo, las piezas que alberga, pero también es muy importante este contenedor contemporáneo, que le da un contrapunto de modernidad absolutamente espectacular a la colección. Una colección de arte sacro, de arte religioso, que está muy cargada de contenido, de simbolismo, de significación. Y esta arquitectura tan contemporánea, tan moderna, de líneas blancas, líneas rectas, aunque hay un juego de volúmenes interesantísimo, de luces, que la luz es diferente según el momento del día en que lo visitas y siempre descubres un punto de vista nuevo, siempre descubres un carácter diferente en cada sala que se lo proporciona también la luz y el paso de la luz a lo largo del día, pues le confiere, digamos, yo pienso que es como una unión muy singular, pero a la vez muy gratificante, ¿no? Es una contemplación muy relajada de la colección, es un museo muy abierto, muy unitario y bueno, pues yo creo que es un contrapunto ahí de modernidad que le da a la colección que lo hace muy interesante. Pues vamos a hablar del arte, que contiene esa arquitectura tan de hoy y que contrasta efectivamente con el exterior, pero contrasta también con el interior, porque vuestro arte es, ¿qué es mayoritariamente? ¿Pintura, escultura? Y como comentaba antes, es todo tipo de obra, o sea, es un museo que tiene mucha variedad de piezas. Hay piezas arqueológicas, hay pintura, hay escultura, hay orfebrería, tejidos, documento gráfico, la variedad es bastante grande. Quizás si nos tenemos que decantar porque es lo más abundante, pues iríamos a pintura y escultura, quizás, ¿no? Como un museo de bellas artes cualquiera. Se distribuye en 3 plantas, aparte de la planta inferior, pues donde hay una pequeña sala para exposiciones temporales que se van rotando a lo largo del año. Lo que es propiamente el discurso museográfico arranca en la primera planta con un pequeño espacio que lo hemos dedicado a pieza destacada. En él pretendemos que piezas de la colección que no están en exposición permanente vean la luz cada cierto tiempo y que el visitante del museo pueda conocer otras obras que normalmente pues, de otra forma pues, no sería fácil contemplar. Este pequeño espacio nos da paso a la primera sala, que la podríamos llamar sala de románico, donde encontramos pues, frontales románicos, una mitra, por ejemplo, del monasterio de San Victorián, que es un tejido del siglo XII muy interesante, que combina un tejido cristiano con un tejido musulmán.
Tenemos una colección de crismones, una colección de lipsanotecas, que también es muy curioso y muy representativo de la realidad del territorio, ¿no? Una colección de escultura medieval, que más o menos la fechamos entre el siglo XII y el siglo XV, en esta primera planta. Y luego tenemos 3 salas de gótico, centradas prácticamente en este estilo, con ejemplos de todas las manifestaciones artísticas del gótico, ¿no? El gótico internacional, hispano-flamenco. A través de estas obras podemos hacer una evolución por esos estilos del arte gótico. También tenemos tejidos en esta primera planta. Hay una pequeña también zona de arqueología dedicada a objetos, tanto encontrados en excavaciones arqueológicas en el entorno de la ciudad de Barbastro, como otras piezas en la zona de Binefar, que fueron localizadas por 2 sacerdotes de la diócesis, los hermanos Antisteve, que tenían mucho gusto por esto de la arqueología y encontraron piezas arqueológicas pues muy interesantes que están depositadas en el Museo Provincial de Huesca, aunque una pequeña parte está como homenaje a ellos en el Museo Diocesano. Y en esta parte destaca también el capitel de la mezquita Aljama de la ciudad de Barbastro, que se exhibe también como pieza estrella de esta zona de arqueología. Subiríamos a una segunda planta donde todo está dedicado a la orfebrería, vamos al arte sacro, y tenemos piezas desde la Edad Media, desde el siglo XII-XIII, prácticamente hasta la actualidad. Todo tipo de objeto litúrgico asociado a eso, a la celebración de la liturgia. Muchas de estas piezas proceden de la catedral, ¿no? Que a partir del siglo XVI, pues Barbastro recupera esa condición de sede episcopal, vuelve a tener catedral y se demandan este tipo de piezas pues, más dignas para el culto. Y la tercera planta hace un recorrido entre el Renacimiento hasta prácticamente la actualidad. Digamos que lo gótico es un estilo que en Aragón perdura mucho y que no deja tanto margen al Renacimiento como en otros lugares, aunque con todo tenemos ejemplos de obra renacentista y de obra manierista, obra barroca, y ahí encontramos también cantorales, proceden de la catedral, del monasterio de San Victorián. El frontal de plata de la Catedral de Barbastro, pues muy significativo, ¿no? Como otros tantos frontales en las catedrales aragonesas. Y allí también nos encontramos con 3 piezas que me gusta resaltar al final de la visita. Tenemos un cuadro de Velázquez, un lienzo que se titula 3 músicos, que pertenece a la primera etapa de este pintor cuando trabaja en Sevilla y que procede de una colección privada de Barcelona y está como pieza invitada durante un tiempo en la colección del museo. Luego está el cuadro de esponsales de Petronila con Ramón Berenguer, que arranca lo que es la corona de Aragón, es un momento trascendente para la historia de Aragón y que sus esponsales, pues como todos sabemos, tienen lugar en Barbastro, entonces es un lienzo muy significativo. Procede del grupo Avenergía, que es socio protector del museo y tiene la pieza en depósito en el museo. Y finalmente un lienzo de Isabel Guerra, esa gran pintora, ya casi la podemos llamar aragonesa, ¿no? Procede de Madrid, pero pues tiene una obra realmente espectacular. Esta es una de sus últimas obras y estamos muy orgullosos de tener una obra de ella en nuestra tercera planta. Hemos visto la historia, hemos visto la arquitectura, nos hablas ahora de así una panorámica general del contenido, ¿no? Y vamos a ver un poco la relación, porque toda obra de arte suele ser siempre reflejo y visión que el artista hace de sí mismo. Todo artista se retrata, se pinta, se esculpe, se dibuja, ¿no? Una obra de arte es un espejo. Lo primero del artista, luego normalmente de la persona que encarga la obra y del grupo social en el que unos viven y otros han vivido y donde de alguna manera quieren expresar la preocupación, la inquietud desde la sensibilidad que tienen, ¿no? Con lo cual todos quedamos ahí dibujados, todos. Y por lo general además las obras de arte suelen ir muy unidas también a los acontecimientos, los aconteceres históricos
que van ocurriendo y en ese sentido son reflejo. Y por la historia que nos has contado, parece que han ido de un modo bastante paralelo. La despoblación de los pueblos, la despoblación rural que siguió a la industrialización, ¿no? Ese abandono obligó precisamente a tratar de recoger aquello que quedaba sin una protección. Afortunadamente, los tiempos pasan y los pueblos se recuperan, si no los pueblos como entidades urbanas pequeñas, sí los pueblos como en sentido general de comunidad, ¿no? Y en estos tiempos la nieve, el clima, la montaña, el turismo, la nueva industrialización, pues hace que toda esa comarca grande de lo que es el mundo de la diócesis de Barbastro, pues también vaya recuperándose. Sois una zona que recibís mucha migración, en toda la zona de abajo fundamentalmente, y por lo tanto hay una revitalización y también una reanimación social, anímica, etcétera. Coincide también con este sentido y este espíritu de recuperación del arte. ¿Veis que efectivamente vuestro museo, las obras que contiene, son un reflejo del ser de esta gente que ha vivido ahí durante 1000 años con sus preocupaciones, sus angustias, sus devenires, sus aconteceres? ¿Están reflejados ahí? Por supuesto, por supuesto. El museo es historia viva, o sea, allí podemos encontrar lo que fuimos, ¿no? Es nuestro legado, además, lo que vamos a transmitir de lo que hemos recibido, ¿no? Tenemos ese compromiso con lo que hemos recibido de mantenerlo y legarlo en las mejores condiciones para que todo el mundo y todas las generaciones entiendan de dónde venimos, cómo sentían quienes produjeron estas obras de arte, ¿no? En la que está involucrada, pues, como bien decías, el artista, está involucrada la sociedad, ¿no? Está reflejada en esas obras de arte. No, el pintor o el escultor no pinta aislado del mundo, él está en un entorno y eso es lo que refleja en cada momento. El arte refleja muy bien los cambios sociales, los cambios de pensamiento que se dan, ¿no? ¿Por qué las obras románicas son tan diferentes a las góticas? Se ha producido ahí un cambio muy importante en la visión del mundo, en cómo entendemos las cosas y eso evidentemente se refleja en todas las obras que hay. Y estamos reflejando concretamente para esta diócesis, es importante esta colección. ¿Por qué? Porque refleja cómo se sintieron en el siglo XII, en el siglo XIII, en el siglo XIV nuestros antepasados, nos lo han legado a través de esas obras. Es una lástima que hayamos perdido muchas partes de esos códigos que nos permiten entender perfectamente qué nos estaban contando. Ellos en el momento lo entendían perfectamente. Nosotros ahora tenemos que hacer un esfuerzo, muchas veces por entender parte de esos significados más complejos que están detrás y que, pues, como digo, con el paso del tiempo hemos perdido esos códigos que nos permiten identificarlos, pero que tanto sentido dieron en su momento. Entonces, evidentemente, si queremos saber de dónde venimos, tenemos que acudir a lo que fuimos a través de este patrimonio. ¿Y cuáles serían, para identificar mejor esas claves del arte y su relación con el mundo del entorno, ¿no?, que se encargó de que se hicieran y de conservarlas? ¿Qué piezas son las que tú señalarías especialmente como de alguna manera piezas estrella del museo? Es difícil elegir. Esto es como cuando preguntas a una madre a qué hijo quiere más, es complicado, ¿no? Todas las piezas que están en el museo tienen su significación, tienen su importancia, obedecen a un momento creativo concreto, obedecen a un lugar concreto y a un sentimiento en ese momento, ¿no? A veces cuando tienes un templo, por ejemplo, de estilo gótico, al que se le han hecho añadidos en épocas posteriores, en época barroca, incluso en el siglo XIX, parece que en cierto modo parece que hay una desvirtualización del espíritu primigenio, pero nada más allá de la realidad. Todo evoluciona. Entonces, un edificio es la suma de todo lo que le ha acontecido y todas las épocas históricas hablan dentro del edificio, hablan de cada uno de los momentos por lo que ha ido atravesando y al final se ha quedado impreso
en sus muros, en sus retablos, en todo, y es lo que le da el carácter, ¿no? O sea, la suma, la evolución. Nada permanece inmutable desde el origen, todo evoluciona, suma, completa. Yo podría destacar, por ejemplo, los crismones, ¿no? La colección de crismones, por el hecho de que también son un elemento muy significativo del patrimonio aragonés, ¿no? Perdona, antes de que sigas con las piezas estrella, nos hablas de crismón. ¿Qué es un crismón? Bueno, el crismón es un símbolo cristológico. Se concibe como el anagrama de Cristo, formado por las iniciales de su nombre en griego, el Christos, la G y la Rho, esa especie de P que conforman pues eso, las iniciales del nombre de Cristo, y que lo encontramos durante el periodo románico pues muy habitualmente en muchos de los templos de nuestra diócesis y sobre todo en la zona de Aragón, de Navarra, ¿no? Es un símbolo que heredamos ya de los albores del cristianismo, ¿no? Esa visión que tiene Constantino en la batalla del Puente Milvio contra Magencio, ¿no? En el año 312, y que años después pues, pasa o trasciende como elemento pétreo normalmente asociado a las puertas de las iglesias o a los arcosolios funerarios, ¿no? Que es esa doble vertiente que se presenta. En la puerta de los templos está colocado justo encima de la puerta precisamente para preparar al fiel que va a entrar dentro del templo. Va a entrar a un lugar sagrado y debe prepararse, no entra de cualquier forma dentro. Sería entonces como una especie de distintivo que podría ser un estandarte antiguamente, pero que más tarde al fijarse en un sitio o en edificios, pues es del material con que está hecho también el edificio. Eso ¿no? Eso es. Y que de alguna manera indicaría, entras en casa de fulano, Eso es. Entras en los dominios del señor X, entras en una iglesia. El crismón te está preparando para entrar dentro de un espacio sagrado. Es un camino hacia la casa de Cristo, la casa de Dios, ¿no? Entonces, te prepara para que reflexiones sobre todo lo que te cuenta el crismón antes de que tú entres y entres en las mejores condiciones dentro del espacio, ¿no? Y hacia también tiene ese significado funerario, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, en el caso de este crismón que procede de la Catedral de Barbastro, por ejemplo, que lo significaría por muchas cosas, por la calidad artística que tiene la pieza, una exquisita factura, muy detallista, muy delicada, en la que aparece el crismón dentro de un círculo, a modo de imago clipeata. Nuevamente nos remitimos al mundo romano del que es heredero, y aparece sustentado por dos ángeles que aparecen sobre dos figuras que representan el mal. Según Olañeta, podrían representar también dos leones, y significarían el triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Por eso los vamos a encontrar también en arcosolios funerarios, este tipo de piezas, pero, como decía, también en las puertas de acceso a los templos. Y este crismón en concreto, que es tardío porque es de finales del siglo XIII, es muy interesante, aparte de la calidad que tiene la pieza, por el hecho de que está policromado, porque pues, lamentablemente muy poquitas obras nos han llegado policromadas, sobre todo de época románica, aunque sabemos que la gran mayoría de los templos románicos estaban policromados, era parte de la concepción del edificio, la policromía. Cuando tuvimos la oportunidad de restaurarlo, se tomó una muestra y estaba pintado con aceite de linaza y pigmentos. La toma se tomó en un azul y descubrimos que tiene un pigmento original a base de azurita, pero muy poco cubriente. Además, la azurita se degrada con facilidad y tiende a ennegrecer, y había sido refrescado con un pigmento que es típico de los Pirineos, que se llama aerinita. La conclusión es que ambas policromías nos dan un abanico cronológico entre el siglo XI-XII para la capa inferior hasta el siglo XV, más allá, ¿no? Se deja de usar este pigmento para la capa superior. Así que, en todo caso, sería una policromía medieval, lo que le da también pues, un carácter muy significativo a esta pieza. Y además del crismón, ¿alguna otra obra estrella? Pues podría pensar, por ejemplo, en un dosel que tenemos de remate de retablo, que procede de una iglesia del Pirineo, de Buissan. Era parte de un retablo del que conservamos el banco, las polseras y este remate, pero nos falta todo el cuerpo principal del retablo. Y esta pieza es excepcional.
tanto por la forma que tiene, es un dosel de remate de retablo, le ha favorecido mucho la conservación porque al estar en esa posición, digamos, invertida, no se le ha depositado el polvo con facilidad y entonces se han mantenido los colores bastante bien a lo largo de los años. Y también es significativo por el tema que representa, ¿no? Porque representa la Última Cena siguiendo el modelo de Leonardo da Vinci, ¿no? Un tema que él, digamos, puso de moda y circuló por todos los talleres europeos en forma de dibujos, grabados y estampas, y al final, pues un pintor del Pirineo se animó en versión Aragón, digámoslo así entre comillas, a copiar esta genial cena de Leonardo, que es diferente a todas las representaciones que se habían hecho hasta entonces, ¿no? Leonardo le da una vuelta al tema de la representación de la cena. Y ya no aparece, como dice el Evangelio de Juan, que cuando dice uno de vosotros me va a traicionar, Juan apoya la cabeza sobre el pecho de Cristo, y es una representación muy extendida, ¿no? Tal cual nos cuentan las Escrituras. Él va a hacer una interpretación distinta. Aparece Cristo en el centro solo, sin relación física ni psicológica con sus discípulos, mostrando esa trascendencia de que ante el acontecimiento tan importante que va a ocurrir, ninguno de ellos sabe en qué consiste, ni realmente llega a conocer el alcance, ¿no? Esa soledad que debió sentir Cristo en ese momento ante la traición de uno de sus discípulos. Sí, con los discípulos además agrupados entre sí en grupos de 3 en 3. No sé si hay una simbología trinitaria o hay otro sentido de referencia de distintas comunidades dispersas ya por el mundo, pero que están ahí, Están ahí, sí, en la misma mesa, participando de la misma comida, con el mismo Señor, el Jesús, ¿no? Es curioso, hay similitudes y diferencias con la obra de Leonardo, está claro, la obra de Leonardo es pleno Renacimiento en cuanto a la manifestación artística del momento. Esta obra es muy heredera de la tradición gótica, ¿no? El gótico perdura mucho en Aragón y se sigue pintando, bien entrado el siglo XVI, en ese estilo gótico. Y es verdad que cuando comparamos las dos obras vemos muchas similitudes. Los apóstoles, en el caso de la cena de Leonardo, también están distribuidos de 3 en 3, está el mismo mantel, con los nudos en los extremos, los caballetes, los pies descalzos, hay muchas similitudes, pero también hay diferencias. Leonardo no pinta a los apóstoles con nimbo, ¿no? Porque es un pintor naturalista, y aquí aparecen representados los nimbos para significar a los apóstoles. En esta cena encontramos, por ejemplo, el cáliz con la sagrada forma. En la cena de Leonardo no. Después esto será para rememorar ese momento, pero en el momento de la cena no, había una copa y había pan. La cena también es distinta. Además sabemos que entre las múltiples facetas de Leonardo estaba la de cocinero, era cocinero, ¿no? En una taberna. Y su cena es sustancialmente distinta a la cena aragonesa. Aquí vamos a encontrar pues, el cordero, evidentemente, el pan, el vino, y mientras que en la de Leonardo pues, encontraremos otros elementos típicos de la gastronomía italiana del momento, ¿no? Es un cuadro que refleja el momento. Sí, pero que en este caso, en esta famosa cena de Buisan, le llamáis, ¿verdad? Sí. Allí son los elementos no solamente característicos de Aragón, sino también los característicos de la Eucaristía, ¿no? El cordero pascual, el pan de la Eucaristía y el vino también de la Eucaristía, como elementos básicos del problema humano, ¿no? De tantas hambres y de tantas tareas que componen el sudor de cada día. En el arte, en toda la historia del arte, hay un icono fundamental que en Occidente ha sido tan usado que incluso se ha convertido en símbolo de nuestra propia cultura occidental, ¿no? Que es el Cristo en la cruz. ¿Tenéis algún Cristo especialmente significativo en la colección? Como crucificado Cristo en la cruz, hay una talla gótica que procede de Salinas de Trillo. Es una imagen muy interesante porque, digamos, es muy representativa de nuestro patrimonio, ¿no? De cómo se entendía el arte en el territorio. Es un Cristo gótico y nos sirve muy bien para entender las diferencias que vienen con las imágenes del Cristo románico, ¿no? Y aparece desnudo, a diferencia de los Cristos concebidos como Cristo Rey, Cristo triunfante del románico. Simplemente lleva el perizonium, el paño de pureza, con una rica decoración, cierto es. Aparece con la corona de espinas, ya no es la corona de rey
de la iconografía del Cristo románico, aparece como un Cristo sufriente, ¿no? Ese es el cambio grande que se da en la representación en el gótico. Es un Cristo que sufre, que va a dar su vida por los demás, y pertenece a ese momento de humanización que se da a partir del gótico. Y además es curioso por la posición de sus piernas, ¿no? No tiene un pie encima de otro como anatómicamente sería lo más habitual cruzarlas, sino que justo las tiene en posición invertida, lo que le da un carácter pues muy especial a esta talla. El arte, bueno, el arte expresado precisamente en este icono fundamental y esencial de lo que es el ser humano, ha debatido mucho, claro, en cada época, a ver cómo era capaz de reflejar lo que es el ser humano al mismo tiempo que expresar lo que en ese momento el ser humano de cada época sentía, ¿no? Tú has señalado el paso del románico con el señorío de Dios al gótico con el sufrimiento y el sentimiento humano, en donde el ser humano expresa ahí sentirse víctima de tantas situaciones históricas tan dolorosas, ¿no? Luego, las distintas épocas irán recogiendo el carácter del sufrimiento humano que hace al ser humano víctima siempre, pero que a la vez no pierde nunca su dignidad de ser humano, y que de alguna manera dentro de ese sufrimiento no se encierra en el pesimismo fatal, sino que se abre siempre a la esperanza. Todo eso es muy complicado y muy complejo, y cada época ha tenido que pensarlo mucho, ¿no? Como todavía hoy nuestros autores, creyentes y no creyentes, tratan precisamente de expresar esa profundidad de lo que es el mundo nuestro, el mundo de la humanidad, ¿no? En ese sentido, el arte, un museo sobre todo, como el vuestro, es un museo, es una película viva de lo que es el mundo que le rodea. Por eso cada museo diocesano y comarcal es la expresión de esa comunidad que hay socialmente viviendo y que ha vivido ahí y que lo recogen de una manera muy honda, muy profunda, y ahí está. Ojalá que seáis efectivamente viviendo. ¿Tenéis sensación de un futuro optimista y esperanzado? Sin duda, sin ninguna duda. Mucha gente se reconoce en este patrimonio, evidentemente, en lo que hay aquí, ¿no? Tenemos casos concretos que hay gente que viene a rezar a piezas que sabe que estaban en su pueblo, que tiene todavía ese vínculo con el patrimonio, que recuerda pues de niño, ¿no? sus relaciones con estas obras, sus vivencias. Vivir eso es muy bonito. Que siga transmitiendo, ¿no? Y que los nietos de aquellos que tienen una relación directa con las piezas sigan viniendo y les emocione ver aquello que emocionaba también a sus familiares, ¿no? Entonces, yo creo que el museo está más vivo que nunca. Cumple esa función, ¿no? De transmitirnos lo que fuimos, que le demos una vuelta de optimismo, de esperanza, y que el patrimonio sirva para seguir dando pasos hacia adelante. Nuestro museo es un museo vivo y es un museo abierto. Pretende ser un museo diocesano. Por necesidad necesita estar ubicado en un lugar concreto, pero es el museo de toda la diócesis, en el que esperamos que todos se reflejen, que todos se identifiquen y que nos sirva de puerta para seguir creciendo y para aquel que viene a visitarnos le podamos explicar no solo lo que hay aquí, sino lo que hay en todo el territorio, que lo conozca, que lo valore y que lo pueda visitar, que pueda recorrer la diócesis descubriendo los maravillosos monumentos y obras muebles que en él se contienen. Esa es la finalidad del museo, de hacer de puente hacia todo el patrimonio. Pues queremos y deseamos que esa película de historia viva, que es vuestro museo, tenga efectivamente un futuro muy halagüeño, muy optimista, lleno de esperanza, y que esta diócesis, que también ha sufrido mucho y sigue, pero que se caracteriza precisamente por reflejar la tenacidad y la constancia de sus gentes en aquello que considera justicia, objetivo y preocupación, pues que lo vayáis consiguiendo todo, ¿no? Pues muchas gracias, María,
hemos disfrutado mucho con esta visita tuya y animamos a todos a visitar precisamente estos museos que están cerca de nosotros y que nos van expresando y reflejando de una manera tan interesante y tan bonita. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y cuando queráis, las puertas del museo están abiertas para todos.